Gracias por su atención. Continuamos con la presentación del libro Pedro Páramo, edición bilingüe, español-náhuatl. Presentan Victoriano de la Cruz, traductor, asesor externo de la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco y Dirección de Educación Indígena. Heriberto Yepes, el prólogo, de la Universidad de California de Berkeley, Universidad Autónoma de Baja California también, y modera Georgina García Gutiérrez, del Instituto de Investigaciones Filológicas. Gracias. Buenas tardes. Pues iniciamos esta mesa tan llena de significaciones con los saludos. Saludamos desde aquí a la señora Clara Aparicio de Rulfo, a Claudia Rulfo, y está con nosotros Juan Francisco Rulfo, nos acompaña. También queremos mandar saludos a las sedes, a la Universidad Complutense de Madrid, a la Brigham Young University, a la Universidad de León, al Colegio de México, a la Universidad Iberoamericana, a la Universidad Veracruzana, a la Unidad Académica de Estudios Regionales en Jiquilpan, Michoacán. Estamos aquí celebrando un acto que puede resultar muy simbólico, sobre todo por el momento en que estamos viviendo pues en todo el mundo, ¿no? Y que es la presentación del libro Pedro Páramo, en edición bilingüe, es traducida al náhuatl. Están con nosotros Valeriano de la Cruz, el traductor, y está también Heriberto Yepes, que se encarga del prólogo. Victoriano de la Cruz es asesor externo de la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco y también está en la Dirección de Educación Indígena. Heriberto Yepes es de la University of California en Berkeley y de la Universidad Autónoma de Baja California. Me siento muy privilegiada de participar en esta mesa junto a dos personas que han tenido la posibilidad de estar en contacto con una obra que trasciende muchas cosas y que pone Pedro Páramo en una lengua tan nuestra y tan desconocida por nosotros los mexicanos. Entonces, pues, ¿quién quiere hablar de ustedes primero? Bueno, fue para mí motivo de muchísima alegría, como se imaginarán, ser invitado a escribir este prólogo y de esas ocasiones que la vida pues la suerte te ayuda. Quizá la cosa que más he temido en mi vida ha sido un examen de náhuatl que tenía que hacer en mi doctorado. Estuve 2 años aterrorizado diariamente viendo esa fecha en el futuro. Y como ustedes saben, en los doctorados hay que probar una lengua adicional, ¿no? Al inglés, al español. Y pues se me hacía muy fácil lo que siempre hacemos los estudiantes, es el francés o el italiano, ¿no? O sea, realmente lo que quieres es pasar el examen para cumplir el trámite. Y yo me aventuré en la locura de comenzar a estudiar náhuatl para pasar como lengua adicional. Además porque tenía que ver con mi tema de disertación, ¿no? Tiene un componente acerca de la literatura en náhuatl, en lengua náhuatl. Entonces tomé esa decisión y estuve 2 años diciendo por qué lo hice. Porque es una lengua dificilísima y especialmente para personas como yo, que no somos yo no soy una persona muy apta para los idiomas. He estudiado como 4 o 5 idiomas y me es muy difícil. Entonces, en algún momento, se los juro, no es una cosa que invente para decirla aquí, para mitigar los nervios me ponía a pensar, ¿y cómo se traduciría Pedro Páramo en náhuatl? ¿Cómo podría ser esa expresión? Bueno, pues en los testamentos los escribas,
encargados de anotar los nombres de las personas en los testamentos, ponían Petolo, ¿no? Porque pues no hay D, no hay R en la lengua náhuatl. Entonces Petolo, bueno, Petolo Páramo. Y luego otro día, en otro testamento, descubrí que un tierra yerma le decían zacate. Así que le heredaban la tierra yerma y describían pues que no tenía nada, y así era el término, ¿no? Bueno, pues Pedro Zacate, ¿verdad? Pedro Zacate. Petolo Zacate. Y ahí, ¿no? En las locuras que uno anda para no pensar en el examen. Y después me topé en ese mismo periodo con un texto de Ulises Carrión, en donde dice Pedro Páramo es intraducible. Pedro Páramo en inglés se traduce Pedro Páramo. Pedro Páramo en francés, Pedro Páramo. Y así es un poema con el que juega con lo intraducible de este título. Entonces, cuando me invitaron, yo seguía todavía, ya había pasado el examen. Ya por fin mi vida volvió a ser un poco relajante, porque como le digo, estuve aterrorizado. Y cuando leí el adelanto, fue realmente como puedo yo leer el náhuatl, que es de manera muy lenta y así en papel, como típico pues, académico que aprende la lengua ya tan viejo como lo que estoy. Y cuando vi el adelanto, ahí estaba traduciendo, tratando de entender durante horas la traducción, y ya lograba entender pasajes, pues fue realmente muy emocionante. Fue muy, muy estimulante acercarme a Rulfo de esa manera. En manos. Entonces, ahora que llegue a Tijuana y tenga este verano mucho tiempo, voy a leerlo completo, en la medida de lo posible leerlo completo, y espero que sé que me va a ayudar a entender muchas cosas de Rulfo. Es un poco lo que escribí en el prólogo. El prólogo es un prólogo a Pedro Páramo. No es solamente un prólogo a una traducción, sino es a la obra literaria, porque el objetivo de este libro es que Pedro Páramo llegue a más personas y nos llegue de otra manera. Entonces, es un prólogo breve. Les voy a compartir estas reflexiones sobre Rulfo y sobre la relación Rulfo-náhuatl de manera breve. En su novela corta e híbrida, Perder teorías, Enrique Vilamatas propone 5 rasgos esenciales, irrenunciables de la novela futura. Les leo su lista que pone esta novela, que se llama Perder teorías, novela corta. Dice, la intertextualidad, y lo pone entre comillas, escrita así, entrecomillada. 2. Las conexiones con la alta poesía. La escritura vista como un reloj que avanza. La victoria del estilo sobre la trama. La conciencia de un paisaje moral ruinoso. Entonces, estos son los 5 rasgos esenciales, irrenunciables, dice, de la novela futura, dice Vilamatas. No sé cuántos de sus lectores advirtieron que al inicio de Perder teorías, que el inicio de Perder teorías, es una reescritura de Pedro Páramo. Escribe Vilamatas en ese inicio. Fui a Lyon porque una organización llamada Villa von Brider me invitó a dar una charla sobre las relaciones entre ficción y realidad dentro de unos encuentros internacionales de literatura. Entonces, fui a Lyon y a lo que fue, finalmente no va al Congreso, ¿no? Llega y deciden no perderse. Pero va a discutir la relación entre ficción y realidad. Entonces, aquí hay un juego así con Rulfo muy fuerte, ¿no? Y los 5 rasgos que les leí, obvio, es también un diálogo de Vilamatas con Pedro Páramo, ¿no? Aunque quizás sería más preciso decir que la totalidad de la novela de Vilamatas es una reinterpretación de Pedro Páramo, y en el sentido de la convocatoria, llegada, espera, compañía y destino del protagonista que arriba al poblado. Para entender a Pedro Páramo, sin embargo, es necesario reescribir los 5 rasgos de Vilamatas.
En Rulfo, la intertextualidad es intervocalidad. Hay muchas hablas. La conexión no se da con la alta poesía, más bien conservadora en Vilamatas, sino con poesía subterránea. En Rulfo, la escritura es un reloj que no únicamente avanza, ya que cuenta con 2 juegos de manecillas que giran en direcciones opuestas. El estilo no triunfa sobre la trama, sino que el estilo es el trauma de la historia. Y finalmente, la novelística de Rulfo no es la conciencia de un paisaje moral ruinoso, sino literalmente un paisaje hecho de la ruina política. En una carta olvidada de 1959, Charles Olson escribió a Donald Allen de Grove Press, la editorial de Juan Rulfo al inglés, que podía escuchar una acumulación vital en la novela que le había enviado. Él decía pues que escuchaba muchas voces y mucha acumulación de sabiduría, decía Olson. A pesar de ciertas peleas y malentendidos en su lectura de Rulfo, porque Olson siempre no podía aceptar a un escritor, que un escritor fuera más genial que él, ¿no? Entonces Olson siempre está encontrando los defectos en todo el mundo, ¿no? Dice, a pesar de ciertas peleas y malentendidos en su lectura de Rulfo, Olson dejó constancia de que inclusive en inglés, la lengua imperial por excelencia, se lograba traducir una resistencia misteriosa. Borges, ciego, ya no leyó a Rulfo, lo escuchó. Al oírlo, casi kafkianamente, dictaminó sobre la fórmula secreta de Pedro Páramo. Leo la cita de un pedazo de lo que dice Borges sobre Rulfo. La historia, la geografía, la política, la técnica de Faulkner y ciertos escritores rusos y escandinavos, la sociología y el simbolismo han sido interrogados con afán, pero nadie ha logrado hasta ahora destejer el arco iris, para usar la extraña metáfora de John Keats. Borges detectó algo en Rulfo, ciertos elementos activos que no se podía simplemente enumerar como lista de ingredientes separados. Borges, quien todo lo discernía, anotó que había algo indiscernible en Pedro Páramo. Curiosamente, para transmitir su idea sobre Rulfo, Borges utilizó una imagen contraria a la del laberinto, el arco iris, un laberinto cuyos pasillos, de bifurcarse, desaparecen. Otra reveladora reflexión sobre esta enigmática composición rulfiana la resumió Ulises Carrión en su poemario, aún inédito, Montones de metáforas. Ahí Carrión escribió que Pedro Páramo es intraducible. Fascinado por la semiótica y el estructuralismo, aquel Carrión concebía lo rulfiano como un mito donde significante y significado son idénticos, inseparables. Carrión creía que si traducimos el nombre Pedro Páramo, parte de su tino se pierde. En ese sentido, no queda más solución que respetar de modo íntegro el nombre de pila y por lo tanto el título. Pero Carrión también quería decir que la totalidad de la novela de Rulfo era intraducible. ¿Tenía razón? Si por traducción comprendemos la capacidad de rehacer en otro idioma el efecto estético del lazo entre forma y contenido que logran las obras maestras como Pedro Páramo, entonces efectivamente la novela de Rulfo es intraducible. Para conseguir la máxima novela mexicana, Rulfo construyó un estilo fundado en la medida e intensidad de la expresión. Entre otros literatos, Vargas Llosa gusta de repetir el lugar común de que no existen campesinos que hablen como los personajes de Rulfo. Leo una cita pequeña. Los auténticos campesinos de Jalisco no han leído a Faulkner, y los de Pedro Páramo y el Llano en Llamas sí, dice Vargas Llosa. Deben su consistencia más a una destreza formal y a una aprovechada influencia de autores de muchas lenguas y países que a la idiosincrasia mexicana. Esa es su tesis, que ha repetido en varios lugares. Yo aquí lo tomo de un ensayo que se llama La dictadura perfecta, que está en Sables y Utopías. Pero estos intelectuales eurocéntricos no solo reiteran esta observación porque les pesa reconocer el poder poético popular, parte de por qué dice eso Vargas Llosa, sino sobre todo porque desean ocultar que no hay escritores que hablen como los personajes de Rulfo. Rulfo intensificó una oralidad que, sin embargo, provenía de retóricas largamente concebidas. Los personajes de Rulfo usan un habla cargado de tropos, siglos, dolores, códigos y vivencias. Esa oralidad no era iletrada,
sino un archivo oral. Todo lo que habla en Rulfo está lleno de transmisión y experiencia. Incluso las cosas inanimadas terminan diciendo. Entre esos cuerpos fluye una poética aliada al sufrimiento. En el mundo rulfiano todo ha vivido todo, y todo ha sido reflexionado. Rulfo supo escuchar toda esta experiencia y retransmitirla. Rulfo es lo oral con aura, lo aural. Supo escuchar las voces del campo, las familias, la pobreza y el dolor. Supo capturar formas de contar historias que escuchó desde su infancia. Convirtió esas voces y su poética en una prosa literaria. Rulfo embotella ecos, los aprieta en enunciados o frases que parecen que tiemblan de tanto que sujetan. Cada cosa que dice Rulfo es un grito amarrado. Dentro de lo escuchado por Rulfo había mucho lenguaje indígena. Esa forma en que los campesinos mexicanos hablan todavía hoy se debe en buena medida a la retórica antigua. Y esto es muy claro cuando uno estudia la retórica del náhuatl, por ejemplo, ¿no? El llamado náhuatl clásico. No es que Rulfo la usara de modo deliberado. Los grandes escritores no suelen trabajar de modo excesivamente calculado. Rulfo dominaba la técnica, pero también sabía dejarse conducir por el ritmo. Ese ritmo que es el rastro espectral de los murmullos que quedan en la mente del escritor, los otros que quedan en sus oídos. Una partitura interna, biográfica, regional, ambiental, a partir de la cual Rulfo escribía, y a la vez una música que le dictaba a Rulfo. Si esto es intraducible, ¿para qué traducir a Rulfo? Casi todas las traducciones deben hacerse para que un libro sea leído por millares de personas que desconocen el idioma original del escritor. Rulfo es el escritor mexicano que mayor impresión ha causado internacionalmente. Su imaginario, o aquello que Ezra Pound llama fanopeya, parece traducirse muy bien, incluso a pesar de las malas traducciones. Se pierde el sonido y se tiene que rehacer toda la medida de contención de cada enunciado y frase, pero las imágenes pasan de un idioma a otro, y eso es lo que los lectores en inglés, alemán o japonés finalmente logran conocer de Rulfo y reportan maravillados. No todo Rulfo se traduce en tales lenguas, pero sí sus mundos, porque más que meras imágenes son visiones. Al traducir a Rulfo al náhuatl, sucede sin embargo algo distinto. Los lectores de Rulfo en náhuatl son, obviamente, personas que casi sin excepción serán bilingües. Un hombre de letras mestizo muchas veces es monolingüe, y si sabe otras lenguas serán europeas, porque así se lo ha impuesto la colonización. El lector en náhuatl, en cambio, seguramente será también un hablante y lector en español. La traducción de Rulfo al náhuatl, entonces, no se hace para que lo conozcan lectores que no pueden leerlo en su lengua original. Esta traducción es diferente a toda otra. Al traducir Pedro Páramo al náhuatl, tenemos la oportunidad de escuchar uno de los componentes espectrales de la novela, descifrar una parte de esa sensación de intraducibilidad e imposibilidad de destejer el arco iris. Al traducirlo a una lengua indígena, podemos recuperar voces, formas de decir que Rulfo escuchó en español, pero que venían de las lenguas indígenas. La forma en que unos personajes se hablan a otros, incluso cuando lo hacen violentamente, mantiene en Rulfo siempre un modo poético, dramático, que mucho tiene que ver con la interlocución reverencial indígena, que el náhuatl, los distintos náhuatl, poseen como parte central de su retórica, que fue un rasgo que llamó la atención de sus estudiosos tempranos como Sahagún y que quedó consignado en obras coloniales como el vocabulario de Alonso de Molina, el arte de la lengua mexicana de Andrés de Olmos y el de Horacio Carochi. Cuando estudiamos el náhuatl a través de estas fuentes y sus hablantes y pensamos en Rulfo, es inevitable darnos cuenta que existen puentes entre el modo rulfiano y la retórica mesoamericana. Y esos puentes son las voces del campo mexicano, su forma de hacer testimonio, de hablar de sí y con otros. Uno siente un tono ritual en los diálogos de Rulfo. Ese tono ritual es parte del efecto de la poética indígena que ha sobrevivido en el habla popular en México. Algo similar ocurre con el constante vínculo entre el paisaje y el cuerpo que hay en la prosa de Rulfo, en que pareciera que todo lo que sucede a los cuerpos de los personajes también sucede en el polvo, el agua, el viento, el cielo, los animales, las hierbas, las montañas. Este nudo ocurre en la cosmovisión indígena en que el cuerpo humano y el mundo están unidos. Incluso en el vocabulario, ¿no?
Sí, hay esta relación. Al escribir su novela, Rulfo no sabía todo esto de modo gramatológico, teórico o incluso antropológico. Lo llegaría a saber ya como editor del Instituto Nacional Indigenista, seguramente, pero no cuando escribió, o quizás sí. Quizás ya sabía mucho más de lo que pensamos acerca del náhuatl, mucho más de lo que pensamos ahora, ¿no? Faltan investigaciones al respecto. Ni necesitaba saberlo de modo erudito, porque estaba poseído por ese ritmo. Era un escritor, lo había absorbido. No hay, por supuesto, modo de comprobarlo, porque la sustancia de la que está hecha la literatura tiene mucho de fantasma. Pero solamente quien no conozca las lenguas indígenas como el náhuatl, sus sintaxis, imaginarios y retóricas, puede ignorar o dudar de la presencia del lenguaje mesoamericano ancestral, colonial y moderno en Rulfo. Esto es lo que hace tan especial la traducción de Pedro Páramo al náhuatl hecha por Victoriano de la Cruz Cruz. Traducirlo a otras lenguas lo acerca a otros lectores. Traducirlo al náhuatl acerca a Rulfo a una parte crucial de sus voces. O para ser más precisos, al escuchar a Pedro Páramo en náhuatl, se abre una dimensión en que se puede oír espectros que hablan dentro de los personajes de Rulfo. Esas voces, más que formar un laberinto o un arco iris, forman una trenza, un remolino. Esos espectros indígenas, por cierto, aparecen traducidos al español en sus relatos y novela. El habla mágica del mundo rolfiano es tan poderosa porque es una traducción que ha ocurrido en una colonia y modernidad extremadamente opresivas y violentas. Pero las lenguas indígenas han conseguido hacerse oír incluso en la lengua de sus dominadores, y dentro y fuera de la lengua de ellos, ellas siguen hablando. La traducción de Rulfo al náhuatl no es como las otras, es una traducción que nos deja oír las otras voces de Rulfo, una traducción que al llevarlo a otra lengua lo lleva a una de sus fuentes. El náhuatl lleva a Rulfo a Comala. Gracias. Pues muchas gracias a Heriberto Yepes por la lectura de su prólogo, a la traducción al náhuatl de Pedro Páramo. Y bueno, toca ahora el turno al traductor, ¿no? Y ya veo que traes un texto para leer, pero me gustaría que antes quizá nos quitaras un poco la inquietud de cómo surgió este proyecto, cuándo aprendiste náhuatl, cómo de plano te lanzaste a algo que pues sí es un poco grandioso, ¿no? Y qué dificultades, todo eso que concierne a cómo nació la idea, qué trabajos te dio, con qué armas te aproximaste a eso, me gustaría que nos las aclaras antes, si es posible, ¿eh? Ahí te va también. Colitiotlak, Niyolpaki, Namantsinica Nitztokimuaya, Namantsinica Niyolpaki, Pampa, un camiac tlamant le hueliset que tose, le huelise, techpalewis, que maticomachelice ni Tlatoli, que ni Pedro Páramo, so Juan Rulfo, Tlawel Niyolpaki, Pampa Namantsinica Nitzmuaya, Tlaskamati, Miak de Machtiani, que na Tlaskamati Nica Nitztoinuaya, Pampa, Kena, un casmiac tlamant le huelise tiquita, le huelise tipua, y Catotlastol, su lengua mexicana, su náhuatl. Muy buenas tardes a todos, ¿qué tal? Mi nombre es Victoriano de la Cruz, hablante de la lengua mexicana, también se conoce como la lengua náhuatl. Quiero agradecer a diferentes instituciones, desde luego la editorial RM de México, que es la única editorial que le apostó, que le apoyó justamente en este tipo de traducción. Desgraciadamente a las editoriales mexicanas parece que no les interesa, en fin. Bien, y desde luego también agradezco a la Fundación Rulfo, con el que me acerqué con el ingeniero Víctor Jiménez para hacer esta presentación justamente en lengua mexicana. Bien, aprendo la lengua náhuatl justamente desde el vientre de mi madre, justamente pues aprendiendo en casa desde luego, y aprendo el español a los 4 años cuando entro al preescolar. Justamente realicé 2 años de preescolar, posteriormente la primaria, todo en versión monolingüe, porque en mi comunidad que se llama Teposteco, en el norte de Veracruz, no hay justamente el sistema de modalidad de escuelas bilingües. Pero aún así, a pesar de que no existe esa modalidad, pues lo hablábamos en casa
con los abuelos, digamos, con mis padres, son igual hablantes bilingües, monolingües más, porque su español es bastante limitado. En fin, creo que hay varias cosas que pasaron, que sucedieron en este lapsus, ¿no? de justamente cómo llega a este producto que es Pedro Páramo al náhuatl. Hubo varios acercamientos con diferentes editoriales, mandé fácil más o menos unos 10 correos a diferentes instituciones, justamente porque quería el náhuatl. El náhuatl para mí es una lengua que se está muriendo, es una lengua que se está dejando de hablar en diferentes lugares, pero antes justamente me gustaría saber quién de aquí habla náhuatl. Se, ome, echi, nahui, macuili. Bien, 5 personas. Esto es más o menos el reflejo a nivel nacional, que el 5% de esta población está hablando la lengua mexicana, conoce la lengua mexicana. Por lo tanto, para mí es un acto también de rebeldía, justamente hacer esto, hacer comparación, justamente digamos, hace 1917 se crea la Constitución Política, justamente nace en esa fecha Rulfo, a 100 años, por lo tanto, en ese tiempo, en el contexto donde nace Rulfo, que es en Sayula, justamente estuve hace unas semanas, Comala, desde luego, Tuxpan, Jalisco, Zapotitlán el Grande, Zapotiltic también. Era un contexto nahuablante, ¿sí? Tristemente, la lengua cada vez está más en desplazamiento lingüístico. Si vemos los datos del 2010, únicamente hay 87 hablantes de esta lengua mexicana en esta región, principalmente los municipios de Cuautitlán y Tuxpan, Jalisco. Justamente están asentados en la Sierra de Manantlán. Pero esto no es exclusivo justamente de las lenguas indígenas, desde luego, muchísimas lenguas tienen este problema o esta dificultad por priorizar las lenguas hegemónicas, y a veces qué triste que estamos aquí y no queremos escuchar, ¿sí? A veces estamos en este contexto multilingüe, pluricultural, desde luego, y no queremos aprender. Razones son diversas, es decir, se pueden poner muchísimas cosas a la mesa. ¿Por qué no aprendemos una lengua? ¿Por qué no nos acercamos a la literatura mexicana? Me refiero a literatura mexicana, literatura náhuatl, ¿sí? ¿Por qué no nos acercamos a la literatura maya? ¿Sí? Desde luego estuve aquí hace el 2009, parte del 2010, me titulé en la maestría en lingüística indoamericana por parte del CIESAS, justamente mis asesoras están en el segundo piso, que es la doctora Vázquez justamente, que trabaja con Cora Meseño, ahí cerquita de Nayarit. Bien, la lengua náhuatl en general, pues hay muchísimas cosas que ha aportado a nivel nacional, a nivel internacional, hay muchísimas tesis de maestría, muchas tesis de doctorado, pero muy poco se hace en México. La mayoría se hace en la Universidad de Hayden o en universidades estadounidenses y en otros lugares, ¿sí? Muy poca gente le apuesta en las culturas justamente en nuestro país, a tal grado que no hay ningún plan curricular en lenguas indígenas. Sí, no hay ni siquiera ni preparatoria, bueno, escuelas básicas, preparatoria, telebachillerato, secundaria, etcétera, ¿no? Esto desde luego pareciera que no hay náhuatl, ¿no? Pero si les digo que el francés tiene menos corpus que el náhuatl tiene más corpus que estas lenguas nórdicas o nortes de Europa, tiene muchísimo más corpus, ¿sí? Pero tristemente a veces no se valoran por diferentes razones. Bien, por ejemplo, cuando me acerco, que llego alrededor de hace dos años exactamente en el náhuatl, digamos allá en Guadalajara, en el estado de Jalisco o Xalisco, me encuentro con diferentes gramáticas, una de ellas de Fray Juan Guerra, una gramática muy interesante, muy particular del náhuatl del occidente de México, también otro vocabulario bastante particular de Cortés y Cedeño, ya en el siglo XVIII, mientras que Fray Juan Guerra es siglo XVII. Encuentro corpus materiales diversos, justamente pues que están de manera quizás obsoletas, quizás ahí polvorientas en diferentes archivos, como el archivo de la Arquidiócesis de Guadalajara, archivo histórico del Arzobispado de Zapopan, de Tonalá, de Tlajumulco, etc. Y esto justamente pues nos remite a que el náhuatl del occidente está en alto peligro a desaparecer, tal como lo cataloga en el 2009 el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, ¿sí? Esto a mí me permitió, desde luego, para mí, traducir este tipo de literatura, que es un primer acercamiento como traductor con esta gran obra. He hecho traducciones diversas, pero más de índole de términos legales, términos jurídicos, diferentes trabajos que he realizado en la traducción, hasta caricaturas,
realicé de Frankenstein en Páramo, hice la edición. También cuento con una editorial que es la única que es editorial Teposteco, que estoy dirigiendo la revista electrónica Yolitía, única en su tipo en toda Latinoamérica. No hay ninguna persona que le esté apostando, pero sí, trabajamos con diferentes personas para que se pueda escuchar, producir materiales en lenguas indígenas y se puede, desde luego, consultar www.biteposteco.org. Ahí pueden ver y consultar los artículos que estamos escribiendo y, desde luego, en lengua náhuatl, donde priorizamos que es el 85-90% en lengua náhuatl. El resto es en otras lenguas indígenas, inclusive el español. Bien, ¿por qué mueren las lenguas? Es decir, ¿por qué estamos haciendo Pedro Páramo? Y desde luego, si esto importa, ya lo dijo acertadamente, atinadamente Heriberto, que agradezco que hizo un buen trabajo introductorio, que hice también la parte de la traducción al náhuatl, lo que acaba de comentarles. ¿Por qué necesitamos y por qué se están muriendo las lenguas indígenas? ¿Sí? Creo que hay diferentes motivos o razones o factores internos y externos que motivan el desplazamiento, muerte y vitalidad de una lengua. ¿Sí? Muchas de ellas, sabemos que en México hay instituciones como el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas que está haciendo y fomentando parte de lo que está pasando en nuestro país, pero también hay instituciones como antes INI, que es el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, hoy CDI, que es la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. ¿Y quién de ustedes se ha acercado? ¿Sí? Muy poca gente que se acerca a conocer la literatura en lenguas indígenas, y no es que no lo haya. Sí hay justamente materiales diversos, por ejemplo, los trabajos de Mardoño Carballo, un nahuablante del norte de Veracruz, de Chicontepec, también, por ejemplo, el IAC, que es Escritores en Lenguas Indígenas AC, que también tiene oficinas aquí en la Ciudad de México, Martín Tonalmeyot, un corpus que está haciendo sobre la poesía en lengua náhuatl, un náhuatl de Guerrero, muy interesante desde luego. Ahora, ¿qué se necesita? ¿Por qué justamente el náhuatl en este tipo de literatura? ¿Cuáles son las razones que motivan a Victoriano a hacer esto? Si nosotros vamos a una librería, ¿sí? Cuando me acerco a las librerías diferentes de nuestro país, les pregunto, ¿cuál es la sección de lengua náhuatl? ¿Cuál es la sección de maya? Justamente la persona que está encargada se ríe, dice, ¿qué me estás hablando? ¿Sí? ¿De qué me estás hablando? Porque es mínimo lo que se está publicando a nivel nacional, a nivel internacional, sobre corpus en lenguas indígenas. Y no sé qué pasa en nuestro país, que tristemente pues no se quieren acercar a las lenguas indígenas. Por esa literatura, a veces quizás por esos estereotipos en nuestro país, no se acercan a este tipo de literaturas. Ustedes conocen el estereotipo de la India María, y que hace algunos meses, algunos medios de comunicación sacaron que puede justamente gobernar una mujer indígena en nuestro país. Mucha gente se sorprende, ¿y por qué no? Somos mexicanos, ¿y por qué no? Justamente los medios de comunicación le dieron muchísimas vueltas. Dice, ¿por qué? Porque a veces se han mofado los medios de comunicación de esta mujer indígena, mujer estereotipada, que es una persona que pareciera que no se puede adaptar a nivel, en otro contexto, en un contexto urbano, y se mofa. Entonces, ¿cómo es posible, por ejemplo, que una mujer gobierne junto con unas personas ahí de diferentes partidos políticos? Y eso es mofarse, es burlarse también de la mujer indígena, y eso es tristemente, por eso muchas personas no se quieren acercar por esos estereotipos negativos que tienen las lenguas indígenas. ¿Sí? Y no es que las lenguas las tengan, simplemente sabemos que los estereotipos, muchas de ellas son verdades, pero una buena mayoría son mentiras. ¿Sí? Creo que para el náhuatl, desde mi punto de vista, estamos en otra parte, estamos en otro punto de partida. Justamente sabemos que hay materiales diversos, por ejemplo, las obras de Fray Bernardino de Sahagún. Tenemos también la persona justamente de Milpa Alta, que es doña Luz Jiménez, 1950, publicaron materiales diversos. Tenemos también, por ejemplo, Domingo Chimalpain, que fue justamente en el siglo XIX, uno de los grandes escritores y también traductores de la lengua mexicana. Bien, ¿qué pasa? ¿Qué suscita justamente en Pedro Páramo? ¿Qué suscita?
Si lo traspolamos, si lo ponemos en un contexto contemporáneo, todo lo que está diciendo lo puede contar una persona náhuatl o una persona mestiza en la Ciudad de México, porque son eventos, no son eventos del pasado, no son eventos de 1950, sino son eventos que están suscitando hoy en día, ¿sí? ¿Por qué? Porque las personas justamente que están ahí, pareciera que lo que estoy leyendo son personas muertas en un contexto contemporáneo, ¿sí? Sabemos lo que suscita es por justamente toda esta trama, ustedes saben que es por la guerra cristera, por una religión justamente que ha matado a personas diversas de diferente cosmogonía, ¿sí? Justamente pues digamos 1925 suscita toda esta trama, y si lo vemos, lo ponemos en palabras contemporáneas, es lo mismo que está pasando, ¿sí? Por lo tanto, necesitamos desde luego conocer estos actos que ha pasado. Para mí no es una novela realista mágica, sino es más realista, ¿sí? Totalmente, porque las personas que suscitan es eso que pareciera que a veces nos olvidamos tan pronto, porque hay muchísima información en diferentes redes sociales, en diferentes medios de comunicación, y cada vez nos olvidamos más. Cada vez hay muchísima más información, pero ahí están las voces, y quizás es un acto, como lo digo, es un acto de necesidad, o quizás necedad mía, de que mi lengua también no pueda morir, es decir, pueda sobrevivir. Tristemente, se está proyectando la lengua náhuatl, como muchísimas lenguas, que en México hay 68 lenguas, van a desaparecer este siglo, ¿sí? Van a desaparecer porque la gente no las está usando, no las está transmitiendo. Por lo tanto, ¿quién quisiera hacer turismo indígena? Es decir, ¿quién quiere que su hijo, su nieto, vaya a una comunidad náhuatl en Chicontepec, Veracruz, para aprender la lengua mexicana? Mucha gente va a decir, ¿de qué estás hablando? ¿Sí? ¿Por qué no se hace? ¿Por qué no se aprende justamente? Y a veces priorizamos culturas extranjeras, ¿sí?, en nuestro país. Y eso desde luego pasó también con un término antropológico, ese de ser malinchista. A veces presumimos todo lo que viene del exterior, pero tristemente a veces negamos estas 68 lenguas que se están escuchando aquí afuera, ¿sí? Y algún estereotipo como lingüista les puedo decir que para aprender una lengua no necesitas 10 años ni 5 años. Lo puedes hacer en 6 meses o en un año, pero simplemente de ser constante, desde luego, para aprender un idioma. No necesitas muchísimos años, si necesitas, por ejemplo, sabemos que con respecto al inglés, muchísimas cosas, hay estereotipos de por qué no aprendemos inglés, y dice, es porque me aburre, etc. Y también por eso a veces muchas personas no quieren acercarse a las lenguas indígenas porque parece que es una lengua tan complicada, pero no lo es. Todas las lenguas son complejas, desde luego, y tiene su relevancia en la parte de la morfosintaxis, construcciones complejas, construcciones básicas que tiene la lengua mexicana. Todas las lenguas son complejas, desde luego, depende cómo lo quieras ver y qué estereotipos tienes de esa lengua, por ahí más o menos puedes aprenderlo. Hay un diccionario muy bueno que publicó la UNAM, que es el Diccionario de Mexicanismos, ¿sí?, donde muchísimas lenguas, muchísimos términos, muchísimos léxicos están en el vocabulario cotidiano, que todos usamos, ¿sí? Pero si las declinamos correctamente, lo adjetivizamos, después lo sustantivizamos, tenemos un corpus enorme de palabras que conocemos en lengua náhuatl, ¿sí? Pero a veces no conocemos ni siquiera la etimología. Mucha gente me dice la palabra maíz es del español. No lo es, ¿sí? Muchas palabras que están en el español mexicano no lo es. Por lo tanto, algo que tiene la obra, este trabajo, es que tiene préstamos. Yo no soy purista de mi lengua. Porque sabemos que no hay ninguna lengua pura, todas las lenguas están en contacto unas con otras, por lo tanto, tiene un contenido bastante particular que fue escrito en el náhuatl de mi variante, que es la que yo mejor conozco, aunque he trabajado en diferentes proyectos de variación dialectal, en todas las regiones prácticamente he estado un par de semanas en diferentes regiones nahuatlantes. Ahora, tiene 30 variantes la lengua náhuatl, pero pareciera que nos asusta cuando escuchamos 30 variantes dialectales, y pareciera que es imposible conocer un náhuatl en específico. No, es mucho más fácil. Muchos investigadores se han ocupado en ver esas diferencias y no en las similitudes. El náhuatl tiene sustantivos, desde luego muchísimos son sinónimos, ¿sí? Y muchos investigadores que no son hablantes, desde luego lo están aprendiendo en ese proceso, notan esas diferencias.
pero desde luego hay que priorizar todas las similitudes, y para mí las similitudes es un 99% de esas entradas léxicas. Y desde luego ha variado muchísimo con respecto al náhuatl colonial o al náhuatl clásico. Del 16 hasta estos días, hay un estudioso bastante importante que es James Lockyer. Justamente hay un libro que lo denomina Nahuas After the Conquest, que es los nahuas después de la conquista. Registra 3 etapas de cambio lingüístico, y eso desde luego, eso se refleja en este tipo de trabajo, en la traducción que estoy realizando. Tiene un impacto desde luego el español en esta traducción, pero si me voy me siento purista en mi lengua, quizás no se entendería tan fácil. Y desde luego, para mí, el náhuatl que hablo, el náhuatl de la variante de la Huasteca, en mi región especialmente, la Iglesia Católica llega en el 1979. Antes no hablaban mucho de religión católica, hasta hace un par de años. Por lo tanto, esas etapas de contacto que dice James Lockyer, pues a veces tiene ciertos arcaísmos, lo que catalogaría justamente James Lockyer en otra etapa. Ahora, desde luego, como les comento, se suscita este evento en la Guerra Cristera, por lo tanto, hay muchísimos hay muchísimos textos, léxicos del ámbito religioso. ¿Cómo traduzco purgatorio? ¿Cómo traduzco amén? Jesucristo, en inglés dices Jesus, o Yeshua, o Joshua, en diferentes lenguas. En el náhuatl no puse Josetzin, o Juanzin, o Pedrotzin, Petolotzin. No, porque desde luego ha habido cambios y eso desde luego permite que la lengua náhuatl también viva, pero también muchas de estas variantes pues cada vez se están dejando de hablar. Ahora, desde algunos años pues el náhuatl justamente pues está en alto contacto con el español. Si vemos, por ejemplo, analizamos un náhuatl de Tlaxcala, un 50% de náhuatl, otro 50% es español. Así está de contacto la lengua náhuatl con la cultura española o con la lengua española. Y esto pues ha permitido que esta variante, es decir, esta lengua a la que estoy registrando, pues quizás si me voy al estado de Tlaxcala va a decir, esto es puro. Y no lo es desde luego, pero muchas lenguas pues están dejando de usar palabras, se están dejando de usar en la propia lengua. Ahora, el texto encuentro muchísimos topónimos, nombres de pueblos, y todo el contexto que suscita está en náhuatl. Simplemente en la parte introductoria, cuando dice, vine a Comala, Comala es un término en náhuatl. ¿Qué pasaría esto? Es decir, a este público lector nahuablante, pues lo vinculo mucho más cerca, porque es una palabra, un topónimo en la lengua náhuatl que lo atraparía mucho más rápido. A diferencia si hago una traducción, por ejemplo, del francés, con un topónimo del francés, pues simplemente va a ser una imagen desconocida. Pero cuando suscita Pedro Páramo, pues al lado está Colima, que lo menciona, Colima, lugar de los abuelos, lugar de los ancestros. ¿Sí? Eso significa coli significa abuelo o ancestro. Comala, lugar de los comales, o este tipo de artefacto que todos conocemos. Cuando narré una parte a mi familia, esta parte dice, y justamente para la temporada de muertos, cuando estaba terminando, en el mes de octubre, finales de octubre, estaba terminando esto, a principios de semana de noviembre, y mi padre dice, pues que para nosotros los muertos están más vivos que nunca en la fecha que se les festeja. Dice, están más vivos. Y justamente a mí me vinculó de que estos personajes para mí son personajes vivos, no muertos. Nadie habla para mí no están muertos en todos estos personajes. Y esto desde luego pues tiene un impacto muy, muy importante en la cosmogonía de los pueblos indígenas. Quizás lo vemos distante, quizás lo vemos alejado de estas personas que se han ausentado, pero la temporada desde luego permite que esta obra tenga una relevancia nacional e internacional. Pero desde luego para mí es un acto revolucionario traducir Pedro Páramo al náhuatl. Bien, ¿por qué? ¿Por qué no vamos a dejar morir la lengua nosotros como hablantes? ¿Sí? Ustedes dirán, pero ¿a mí qué me interesa? A mí me interesa que la lengua muera o no. Pero tristemente estamos en un contexto y pareciera que las poblaciones indígenas no tienen nada que ver en el desarrollo de nuestro país. Tiene mucho que ver los pueblos indígenas. A veces le llaman, justamente en la constitución política aparece que
que los pueblos indígenas pues están carentes de diferentes cosas. Sí, efectivamente, muchísimas lenguas pues quedaron ágrafas, no se incorporaron al alfabeto latino muy recientemente, pero el náhuatl tenía cuerpos enormes. Antes del 16, antes de la parte española, Códice Borgia, tenemos representaciones gráficas enormes, Vaticanos A, Vaticanos B, etc. Creo que esto desde luego permite que el náhuatl siga sobreviviendo. Para mí es un milagro que estemos traduciendo Pedro Páramo al náhuatl. Sabemos que el impacto que ha tenido la cultura española en México es enorme, es enorme. Los pueblos indígenas nahuas, ustedes cuando vinculan, por ejemplo, pueden en Google pueden buscar Paleocanal de Chicontepec, es la reserva más grande de petróleo que hay y es en pueblos nahuas. Por lo tanto, en Guadalajara no se extrae petróleo. Los pueblos indígenas en Tenec o huastecos, nahuas y también en el Golfo se están extrayendo petróleos, pero sí se les han expropiado las tierras. Por lo tanto, hay muchas cosas que están apoyando a los pueblos indígenas y que están sobreviviendo. Escuché desde luego de un antropólogo finado hoy que las zonas son zonas de refugio los pueblos indígenas, pero tristemente hoy ni siquiera eso. No pueden gozar de sus propios cerros, de su propio contexto, lugar o esa orografía, porque a veces está totalmente, pues, cada vez más empoderándose otras culturas en nuestro propio territorio. Y eso es bastante triste, y ojalá que Pedro Páramo pues no salga un tiraje reducido, que ahorita sale a 2000 ejemplares, pero no me gustaría, si hay una persona que no quiera leer o aprender náhuatl, no es para ese libro, son para personas que realmente deben conocer la lengua mexicana, y ojalá que esos mínimos unos el tiraje de 1000 libros pueda llegar a las culturas indígenas y no en las bibliotecas nada más que queden obsoletas ahí. Desde luego, estoy a favor de que se crean bibliotecas, pero si va a estar en la casa de un investigador nada más empolvándose, creo que desde luego puede apoyarlo más porque el tiraje es bastante reducido. Bien, así que muchísimas gracias, Kamate Mía, Panamá, Tzenecatetztoque, Sanseco. Pues muchas gracias. Gracias a Victoriano que nos ha permitido adentrarnos en toda esa atmósfera de la traducción con todas las implicaciones sociales, políticas, históricas que puede tener traducir una de nuestras grandes obras a una lengua autóctona. Quisiera que las preguntas que el público debe de tener fueran escritas en los papelitos que mis colegas les tendrían que estar distribuyendo para que se las hagan llegar a los ponentes. A ver, por favorcito. Entonces escriben las preguntas, nos las hacen llegar y si hay tiempo algunas serán respondidas, aunque se nos ha venido el tiempo encima, pero muy interesante, ¿eh? Muy interesante. Oye, ¿y ya lo empezaron a leer algunos? Dime. No, apenas me llegaron la semana pasada 5 ejemplares en casa. Ajá. Y justamente vamos a estar enviando, compré otros 5, justamente los enviamos esta noche o mañana en la mañana a la Huasteca Veracruzana. Qué bueno, qué bueno. Estamos al comienzo, ha nacido apenas la traducción, ha nacido el libro y estamos a ver qué pasa, ¿no? Bueno, al parecer tienen varias preguntas. Sí. Mira, aquí piden que si no repite el nombre de la revista electrónica en náhuatl que diriges. Sí, pueden encontrar el material que está justamente circulando el número 5, la convocatoria, que viene justamente la muerte de la lengua y vitalidad de mi lengua, así se llama la temática, es en www.viteposteco.org, Vi de Víctor, Viteposteco es el nombre de mi pueblo, viteposteco.org. Y si alguien desde luego quiere los ejemplares anteriores, es decir, el 321, los números se los puedo pasar también vía correo electrónico. Muchas
de manera gratuita. Y mira, Victoriano, aquí hay una pregunta que de alguien que es así como la expresión de todos los demás, y dicen, por favor, que el traductor lea el comienzo de Pedro Páramo en náhuatl. Así que bueno. Aquí también, este es el mismo. Nada más que Bien. Ni así como male pampa nechilhuisque ni canemia notas et lacat Pedro Páramo, no nechilhuisque, igual ya ne yollascan igualas san quemamikis. Ni metzkiji pampa nani kilwin igualas, ya que ne queya mikis iguana noche ni chigulis len quitoki. Amo chiquilcagua tiaste quitati nechilhuisque, motocayotia ken inin iguan, no inon motocastia. Ni machilia yolpaquis y pampa ni pampa mitzishmatis, huanquino amo huelki ni chihuas y tlamantli iguan ni kilwi ken ni chihuas, iguan ni kilwiyaya momosla, iguan hachika mihatzanoma, amo hueliyaya momakistia, iguan ya mumamiktoya. No hachtuwi nechiltoya, amo tleno xitlanili, xitenqui tlen totechpuwi, tlen ya totechpuwi, nechmakatoskia, iguan amo kema nechmakak. Tlawel techtlawelkaki no coneo, patio mamitztlaxtlawili, ken inon nikchihuas nonan. tiene una gran sonoridad, ¿no? Yo de veras, siempre se tiene la oportunidad de poder escuchar náhuatl, y mucho menos de poder escuchar a Pedro Páramo en náhuatl, ¿no? Bueno, pues miren, les doy aquí el reconocimiento que dan a ustedes por participar de una manera tan impresionante en este magno homenaje. Heriberto, por favor. Y bueno, si ya no hay más, mira, te dejo las preguntas para que no se te olvide. ¿Puedo responder? Pues no lo pusieron, pero para que veas que era lo que andaba rondando aquí cuando estábamos en esta mesa, ¿no? Y de veras, muchas gracias a ustedes. Entonces damos por terminada esta que fue la mesa un poco con la que se cierra, antes de la clausura por supuesto, se cierra todo este homenaje a los 100 años de Juan Rulfo. Muchas gracias. Gracias por su espera. A continuación tendremos la clausura de esta conmemoración del centenario de Juan Rulfo. Nos acompañan en la mesa el arquitecto Víctor Jiménez, director de la Fundación Juan Rulfo. Tenemos a Alfredo Barrios en representación del doctor Alberto Vital Díaz, Coordinación de Humanidades, y de casa al maestro Fernando de Jesús Rodríguez Guerra, secretario académico del Instituto de Investigaciones Filológicas. En uso de la palabra el arquitecto Víctor Jiménez. Bueno, finalmente, y además, ¿El de él murió? llegamos a esta… Ok. Está fallando. Cualquiera que, seguramente muchos de los que están aquí presentes, experiencia en la organización de este tipo de encuentros, como son los congresos, coloquios, jornadas, aniversarios que tienen, en fin, participación de muchas personas desde el estrado, pero muchas más que no se ven atrás del mismo, y puede atestiguar lo que es generar esto que fue casi la semana completa, con participación de distintas instituciones, con la herramienta maravillosa de Internet que hace extensivo lo que aquí se puede ver y oír a gente que no está presencialmente por acá. Entonces, no tengo tanta memoria, pero por eso voy a referirme a la UNAM, así como una entidad que engloba a la Coordinación de Humanidades, al Instituto de Investigaciones Filológicas, al Instituto de Investigaciones Bibliográficas, al Centro de Estudios sobre la Universidad y la Educación, la Facultad de Filosofía y Letras. ¿Quizá me faltó? No. Centro de Investigación de América Latina y el Caribe, sí.
Bueno, es decir, con una etiqueta común, UNAM. Es justamente la contraparte de la Fundación Juan Rulfo en la organización de todo lo que se produce desde la Cátedra Extraordinaria Juan Rulfo. Todos los años hemos tenido una actividad u otra muy grandes, fuertes, en el 2013 y en el 2014. En el 2015 se bajó un poco el ritmo deliberadamente y el año pasado fue solamente una jornada porque era evidente que teníamos que acumular fuerzas y prepararnos para algo que ya estaba desde luego calendarizado. Se sabía desde hace mucho que empezábamos el 16 de mayo, aún sin saber exactamente cuál sería el esquema con el que se organizaría este ciclo de jornadas. También desde el 2013, cuando se aceptó la propuesta del doctor Alberto Vital de crear la Cátedra Extraordinaria Juan Rulfo, teníamos una fuerte conciencia de la presencia de estudiosos de gran importancia, de excelente trayectoria en distintos centros de enseñanza superior de México y del mundo, y que el ámbito académico de los estudios superiores es uno de los ámbitos privilegiados para generar nuevo conocimiento sobre Juan Rulfo. Quienes hayan estado aquí las 4 jornadas podrán atestiguar que se han escuchado muchas cosas de las que no teníamos noción, que hay un estudioso allí que ya lleva años sobre eso y que lo ofrece aquí como un anticipo, como una primicia, o quizás como un corte en el trabajo, porque todavía seguirá. Hay quienes están terminando ya una etapa dentro de estos estudios, es el caso de Douglas. Como traductor hablaba de que apenas hace 2 días o algo así se acabó de imprimir la nueva traducción del Gallo de Oro, que es al inglés, y los otros textos. Pero igual Douglas ha cerrado una etapa investigando la relación de Juan Rulfo con el cine, y esto será otro de los momentos importantes este año cuando el libro está impreso. Nunca hay que adelantar fechas tentativas, hablando de impresiones, ediciones, y otros trabajos están en una etapa que todavía quizás es incipiente, o estamos a la mitad del camino de una investigación, pero yo estaría desde luego fascinado de saber que en algún momento verán la luz bajo la forma de una publicación. Es decir, este corte a distintas investigaciones en proceso o ya concluidas, que ha sido de alguna manera lo que hemos visto estos 4 días, los 4 libros que se presentaron son otro muy buen ejemplo de procesos ya concluidos en las ediciones que aparecieron este año. Pero también, como he dicho a otras personas, no nos pasamos 99 años de brazos cruzados para trabajar intensamente un año. No, siempre se está trabajando. Quienes siguen las actividades de la Fundación en materia de exposiciones y de publicaciones pueden sin duda estar de acuerdo en que no estoy exagerando. Hay una actividad continua, seguiremos produciendo. El próximo año quizá habrá una convocatoria a otro coloquio, ya sin el tema del centenario, pero bueno, habrá otras razones para reunirnos y discutir y seguir acercando entre sí a los estudiosos. Es muy bueno que se conozcan. Muchas veces estas ocasiones tienen una función muy importante de poner en contacto a gentes que antes de estar aquí eran nombres de artículos o de libros que se habían leído, pero no gente de carne y hueso. Bueno, aquí está la carne y hueso. Y que además la gente misma, el público, los estudiosos que se acercan, o los, muy legítimamente dicho, los curiosos, bienvenidos que están aquí, pueden también entrar en contacto con estas personas. Creo que esta misión se ha cumplido, y por lo pronto por el lado nuestro de la familia Rulfo, la Fundación Juan Rulfo, pues creo que no podemos sino expresar nuestra satisfacción y agradecimiento a la UNAM por la parte muy importante que está de su lado. En uso de la palabra Alfredo Barrios.
el doctor Alberto Vital. Voy a dar unas palabras de clausura. Para que un sueño se haga realidad, primero hay que soñarlo. Y la conmemoración del centenario de Juan Rulfo ha sido vislumbrada y prefigurada desde hace años. Primero por los familiares y la misma Fundación Juan Rulfo, y luego por los titulares de la cátedra Juan Rulfo, instaurada aquí en el Instituto de Investigaciones Filológicas. Posteriormente, hay que modelar el sueño y empezar a sumar esfuerzos, porque el éxito de un evento académico de gran envergadura se debe a la conjunción de esfuerzos. Ahora que llegamos al final de estas 4 jornadas, no nos queda más que agradecer a todas aquellas instancias universitarias que se sumaron a la iniciativa de la Fundación Juan Rulfo y la Coordinación de Humanidades. El Instituto de Investigaciones Filológicas, el Instituto de Investigaciones Bibliográficas, el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, el Centro de Estudios sobre América Latina y el Caribe y la Facultad de Filosofía y Letras. Asimismo, se sumó a esta iniciativa Ramón Reverté, a quien le estamos muy agradecidos, director de la editorial RM, que muy a tiempo consiguió traer 4 títulos que incrementan el acervo para los lectores y los estudiosos de Juan Rulfo. No quisiera concluir las actividades de la conmemoración sin agradecer primero al doctor Alberto Vital por invitarme a coordinar la organización de este evento, junto con el arquitecto Víctor Jiménez, a quien agradezco sus palabras y sus enseñanzas durante estos meses de trabajo. También un agradecimiento a todos mis compañeros de la Coordinación de Humanidades que han apoyado en todo momento para la logística de la conmemoración. El agradecimiento al licenciado Amado Hostos, al ingeniero Conrado Reyes, al maestro Antonio Sierra, al maestro Rubén Cervantes y al doctor Guillermo Estrada, todos de la Coordinación de Humanidades. Es extensivo a todos sus colaboradores que de una u otra manera nos apoyaron con la conmemoración del centenario de Juan Rulfo. Pero quiero dar un agradecimiento especial a Alejandro Aguilar, a Octavio Olvera y a Nayeli Romero, que fueron los que personalmente me estuvieron apoyando para que todo lo que ha salido bien ha sido gracias al apoyo de ellos. Todo lo que ha salido mal ha sido culpa mía. Bueno, y también se suma a la culpa Víctor Jiménez. Finalmente, un agradecimiento a todos los académicos que aceptaron compartir sus investigaciones con nosotros en esta fecha memorable y al público que nos ha seguido tanto física como cibernéticamente. Y siendo las 14:56 de la tarde, damos por concluido la conmemoración del centenario de Juan Rulfo. Muchas gracias.